Génesis 2, 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Padre, una vez más imploramos tu auxilio, una vez más rogamos que nos bendigas preparando nuestros corazones para exponernos a la verdad de tu palabra. Háblanos a pesar del predicador, habla, Señor, a pesar de nosotros, conforme a tus bondades y tus misericordias. Hazlo en Cristo Jesús. Amén. Amén. De esta manera comienza nuestra confesión de fe, el capítulo 7. Todos los que la conocen saben que allí se trata el tema del pacto de Dios. En la confesión de fe del hombre de 1689 comienza así: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande la distancia entre el Creador y su creación, que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su Creador, tanto nosotros como los ángeles le debemos obediencia como su Creador, aún así, dicen los autores de la confesión de fe, estas criaturas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida. Nunca lo habrían podido alcanzar, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha agradado expresar en forma de pacto. Una condescendencia voluntaria de parte de Dios. Uno de los grandes problemas del hombre es que piensa que se merece todo. Uno de los grandes problemas del hombre es que piensa que tiene derechos. No mira tanto sus deberes, pero sus derechos sí los tiene muy bien claros. Yo tengo derecho a... Casi toda la raza humana tiene queja contra Dios. Usted va y dice: bueno, ¿por qué Dios no hace esto? Si Dios existe, ¿por qué pasa aquello malo? Quieren o pretenden merecerlo todo. Se creen con muchos derechos. Sin embargo, si usted se ubica correctamente en quién es usted, usted debería pensar un poco más en los deberes que tiene para con Dios. Y que si Dios nos concede algo, hermano, eso es porque Él está siendo muy misericordioso. Nosotros debemos entender que si Dios nos da algo, si Dios nos concede algo, es por su misericordia, por su bondad. No porque nosotros nos merezcamos nada. Somos su creación, no somos dioses que Él y Él nuestro siervo. Muchas veces la expectativa que nosotros tenemos de Dios la vemos muy bien ilustrada cuando uno de nosotros hace un dibujo animado o un filme. Los dioses están para servirnos. Ahí tomamos a los dioses, los metemos dentro de una lámpara, frotamos la lámpara y sale el Dios. Pide un deseo. Los dioses están para nosotros. Pero no es así. Según Dios se revela en su palabra, lo definen muy bien los autores de esta confesión histórica. Si Dios nos va a dar vida, es por una condescendencia voluntaria. Condescendencia, se apiada de nosotros y voluntariamente decide darnos vida, pero no es porque la merezcamos. No porque la merezcamos. Los textos de prueba que estos autores nos ponen para que revisemos a la luz de las Escrituras si nos merecemos algo o no. Y si Él nos concede alguna vida es porque a Él le place hacerlo, pero no porque lo merezcamos, no porque lo merezcamos. Aclara muy bien esto.
Un texto es Lucas 17:10, donde dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Cuando tú o yo nos portamos muy bien delante de Dios, muy bien, lo hacemos todo bien, ¿qué nosotros esperamos? ¿Una recompensa? Porque nos portamos bien. Eso es lo que muchas veces esperamos. Pero no es lo que debemos esperar. Porque hicimos lo que teníamos que hacer. No hicimos más, hicimos lo que teníamos que hacer. Siervos inútiles somos. Jesús, antes de decir esto, puso el ejemplo de un siervo cuando llega a casa de su amo. No le va a decir en ningún momento: este amo, ven acá, como tú trabajaste mucho. No, el siervo tiene que seguir trabajando, porque es un siervo. Hay otro pasaje que es todavía más claro, y es el pasaje de Job. En el capítulo 35 de Job, en los versos 7 y 8, encontramos tal declaración: si fueres justo, o sea, si tú fueres una persona justa que hace todo lo que tienes que hacer, lo correcto, si fueres justo, ¿qué le darás a él? Tú eres justo, a ver, te portas muy bien, lo hiciste todo perfecto. Dios, ¿qué ganó con eso? ¿Qué ganó con eso? Así, clarito. ¿Qué le darás a él si tú fueres justo? Sigue diciendo: ¿o qué recibirá él de tu mano porque tú fueres justo? Y luego confirma esto con la siguiente declaración del verso 8: al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo del hombre aprovechará tu justicia. O sea, en otras palabras, cuando tú te portes bien, eso va a beneficiar a alguien como tú, a un hombre. Cuando tú te portes mal, eso te va a hacer daño a ti y a otros hombres. Pero a Dios, ¿le cambia en algún motivo eso? ¿Cambia en algo a Dios eso? ¡No! Dios no es afectado porque te portes bien o te portes mal. No vas a afectar a Dios. No le hiciste ningún favor a Dios, ni le quitaste nada a Dios. Te lo quitas tú o te haces tú un favor. ¿Te das cuenta que hay una distancia muy grande entre el Creador y la criatura? ¿Te das cuenta que si Dios te bendice, es porque Él quiere hacerlo? No porque tú te merezcas nada. Cuando tú haces lo que tienes que hacer, eso es lo que tenías que hacer. El hecho de que Dios haya puesto al hombre a prueba en el Edén, como nosotros leímos hoy y sabemos ya, porque lo bueno de predicar Génesis 1 y 2 es que es un pasaje que todos hemos leído alguna vez. Sí, algunos aquí no son cristianos, no leen la Biblia, no la leen frecuentemente, no aman leer las Escrituras, y muchas veces quizás han leído o han tratado de leer la Biblia y llegan hasta Génesis 3 o 4, 5, 6, ya. No siguen para allá, pero por Génesis 2 pasaron. Y casi todos conocemos lo que sucedió aquí, que Dios puso a prueba, lo que yo titularía la prueba de la vida. También ha sido titulado el pacto de obras, esta condescendencia voluntaria que Dios hizo con el hombre, que Dios quiso darle o vida o muerte, según Él eligiera voluntariamente. Pero Dios quiso hacerlo. Dios quiso darle vida. Dios lo puso a prueba para darle vida o no, en dependencia de lo que Él escogiera. Pero esta prueba de vida es un acto condescendiente, libre. Nadie obligó a Dios a hacer esto. Nadie motivó a Dios a hacerlo. Voluntario de Dios. Y que solo podía, en este caso, beneficiar mucho al hombre. Pero indudablemente podía también hacer algo malo del hombre. Y en este caso fue lo que resultó por la decisión del hombre. Hoy estamos delante del pasaje
de la revelación divina, donde nuestro padre Adán le fue orientada a esa prueba que pudo ser para vida, pero también podía ser para muerte. Son varios los elementos revelados en esta porción sobre la prueba que Dios le pone al hombre. Son de suma importancia todos los elementos revelados aquí, porque es la prueba a nosotros, es la prueba a nuestra raza, es la prueba a nuestro padre, es la prueba que se puso a nuestro padre, de la cual todos nosotros fuimos afectados. Todos nosotros somos afectados por esa prueba. Entonces nosotros nos debe interesar mucho esta prueba. Creo que debemos tomar tiempo para meditar en ella, y hoy vamos a considerar el lugar donde ocurrió esa prueba. Vamos a considerar el contexto en el que el Padre nuestro Adán fue probado, y vamos a ver también los detalles de la prueba misma. Entonces, mirando el lugar de la prueba, tenemos que decir que era un lugar sin igual. Ya nosotros describimos el lugar el domingo pasado, al cual le titulamos la habitación original del hombre, y vimos que ese lugar, que ya está definido en los versos anteriores, aquí nuevamente se menciona en el verso 15, que nos toma hoy. También se hace referencia a él, se dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Hermanos, el lugar era el mejor lugar de toda la tierra, y ya nosotros habíamos visto que la tierra, cuando fue creada por Dios, Él mismo dijo: y esto es bueno en gran manera. Cuando Dios terminó el sexto día, su creación, dijo: y vio Dios que era bueno en gran manera. Pero no fue suficiente. Allí estaba el hombre, en la tierra creada buena en gran manera, sino que Dios además dentro de la tierra hizo un jardín, y en él plantó árboles frutales de todo tipo, árboles, dice que eran codiciosos, o árboles, disculpen, buenos a la vista, apetecibles, buenos para comer, ricos, pero además todo era hermoso. Pero un lugar regado por 4 ríos, un lugar con oro, un lugar con piedras preciosas, un lugar con todo lo hermoso que se puede tener en esta vida. Allí Dios puso al hombre, en un lugar privilegiado dentro de toda la tierra. Dios puso al hombre. En ese lugar el hombre fue probado. Fue en ese lugar que el hombre fue probado, en un lugar donde no le faltaba nada. Allí fue probado el hombre, en el jardín, como el mejor lugar de toda la tierra, preparado por Dios especialmente para bien del hombre. Allí fue donde fue probado nuestro padre Adán. Aumenta mucho el consuelo de cualquier condición si hemos visto claramente que Dios va delante de nosotros, ¿verdad? Es un lugar preparado por Dios, un lugar acondicionado donde Dios puso al hombre. ¿Usted puede notar esas palabras conmigo? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Cuántos están seguros? No levante su mano, yo solamente hago esto. Yo sé que en otros contextos la gente levanta la mano, pero pudiera ser. ¿Cuántos están seguros que Dios nos puso aquí en este lugar? Gloria a Dios. Qué importante que tú puedas confiar en la providencia de Dios, de tal manera que tú sepas que en el lugar donde tú estás, donde tú vives, donde tú adoras a Dios, es el lugar donde Dios te puso. Amén. Si tú sabes que ese es el lugar donde Dios te puso, tú también debes saber que es el lugar que Dios preparó para ti. Que puede que no sea el mejor lugar de la tierra, pero es el lugar donde Dios te puso. Amén. Si ese es el lugar, ese es el mejor lugar donde tú debes vivir. ¿Usted sabe? Aleluya. Hermano y amigo, no hay mejor lugar para estar que el lugar donde Dios te puso.
no hay mejor lugar. Amén. Yo recuerdo estar viajando con mi hijo. Recuerdo que estábamos viajando, creo que a la prisión de Abuela. Y él, como era hacia allá, hacia el este, él decía: papá, tú sabes, cada vez que viajo para allá, me da una sensación mala. Yo para allá no quiero ir a nada. Me gusta para allá, no para allá. Desgraciadamente, ese es el sentir de muchos. Ese es el sentir de muchos. Pero, hermanos, si Dios nos acondiciona a un lugar, y no todos los lugares que Dios nos acondiciona ahora, en este tiempo, son los mejores lugares como era el Edén. No son un jardín como el Edén, pero es el lugar que Él acondicionó. Qué glorioso que nosotros nos movamos sabiendo que Dios nos preparó el lugar para nosotros. Adán tenía ese privilegio. Dios lo tomó y lo puso en un lugar preparado por Él. Hermanos, que nuestros movimientos en este mundo, que hoy se mueve mucho, sean movimientos que por lo menos nosotros veamos la providencia de Dios moviéndonos a esos lugares. Porque como Adán era hijo de Dios, así nosotros somos sus hijos. Debemos ir a los lugares donde Él nos pone, aunque allí nos ponga a prueba, pero sean las pruebas puestas por Él, pruebas llenas de misericordia y de bondad. Nosotros debemos tener la certeza de que el lugar donde Él nos pone es el lugar a donde debemos estar. Que Él vaya delante de nosotros preparando el lugar, eso es muy reconfortante y debe ser reconfortante para nosotros. Yo recuerdo, algunas personas me dicen: pero tú viniste de Cárdenas para Colón, ¿estás loco? Del turismo, de trabajar en el turismo a servir como misionero votado por $10 al mes, ¿tú estás loco? No, yo no estoy loco, yo estoy en el lugar que Dios preparó para mí. Ese lugar que Dios preparó para mí no era un jardín, pero era mi jardín. No era un lugar de abundancia, pero Dios era abundante conmigo en ese lugar. En otro lugar yo no encontraba la abundancia de Dios que encontraba aquí. Y es glorioso cuando se puede vivir eso. Yo recuerdo, usted sabe, si había un pueblo en toda la provincia de Matanzas solamente que yo no resistía, era Colón. ¿Usted sabía? ¿No sabían eso? Eso es un dato nuevo para los que llevan tiempo escuchándome. No resistía a Colón. ¿Usted sabe por qué? Aquí vivía la familia de mi esposa. Estábamos casados y ella vivía conmigo allá. Los que están casados con esposas de otros pueblos me van a entender. Cada vez que ella me decía: yo quiero ir a ver a mi familia, eso para mí era lo último que podía escuchar. Yo amaba mi lugar, yo estaba ahí en Cárdenas, ahí teníamos mi mundo, ahí estaba mi esposa, y cada vez que ella me decía: pero yo quiero ver a mi familia, eso, yo le decía: bueno, ve, no, pero yo quiero que tú vayas conmigo. Venir a Colón era, ella sabe, y ahí está mi suegra también puede testificar, era yo viajar con un libro y acostarme a leer, porque no encontraba ningún atractivo en este pueblo. Y aquí fue donde Dios preparó un lugar para mí. Pero la primera vez que viajé, ya enviándome Dios, ya este era otro pueblo para mí. Era el pueblo de la promesa, era el pueblo preparado por Dios para mí. Yo sabía y yo estaba dispuesto a echar raíces aquí. Yo recuerdo haber estado tiempo sin casa en este pueblo, mucho tiempo. Gloria a Dios. Mucho tiempo, rentado aquí, rentado allá. Recuerdo una de las tantas veces que me quedé sin renta. O sea, que estábamos en la renta todavía, pero me habían dado un ultimátum hasta tal día, tenía que irme a la renta, no aparecía renta. Y yo estaba caminando por una de las calles de este pueblo, y yo recuerdo haber sentido una música evangélica, algún creyente pues, que pone música para expulsar demonios de su casa. No, disculpe, eso fue... un creyente con música, y yo sentía la música y yo le decía al Señor: Señor, gracias, porque me acuerdo perfectamente de tus promesas cuando escucho este tipo de canciones, y yo estoy como Abraham en la tierra prometida. No tengo aquí lugar,
no tengo espacio aquí, como si no fuera de aquí, pero soy de aquí porque tú me pusiste aquí. Amén. Amén. Yo no tengo lugar para vivir aquí, pero tú tienes un lugar para mí aquí. Tú me has prometido usarme aquí, me has traído tú aquí, estoy aquí por ti y yo voy a descansar en eso. Y así apareció una renta y otra, por la gracia y por la bondad y por el poder de Dios, una y otra. Y bueno, ya ahora muchos piensan que yo soy natural de aquí, hace tiempo soy de aquí y soy incluso el magnate de aquí. ¿Cómo se dice? Sí, porque ahora ven en los últimos años de mi vida que tengo una casita que Dios me dio, entonces dicen, mira desgraciadamente. Gloria a Dios. Nadie se acuerda de los tiempos en que nuestro amigo Jesse me tenía que regalar caramelo para que yo vendiera, para que yo tuviera algo de dinero, porque me veía que estaba pasando trabajo. Esa es la otra parte que ustedes no conocían quizás. Gloria a Dios. Por eso a veces Jesse dice el horario aquí de comenzar los cultos y yo le digo que sí, que tiene que ser el horario. Pero él no es miembro, pastor, ¿cómo va a decir eso? Bueno, pero es jefe mío. Sí, hermanos, el mejor lugar donde uno puede estar es el lugar que Dios prepara para ti. Amén. Ese es el mejor lugar. Amén. Yo no me he sentido, no hay un neoyorquino que se sienta más dichoso que yo. No hay un suizo que se sienta más dichoso que yo. Yo estoy en la tierra que Dios me puso. Nunca he envidiado a ningún habitante de ninguna ciudad del mundo, porque estoy en el lugar que Dios me puso. Amén. Allí, ese es el mejor lugar. ¡Ay de mí! Si me muevo de allí, terror tengo de moverme de allí. Terror. Porque si Dios no va delante de mí a preparar el lugar, ¿cómo voy a ir yo a ese lugar? Aleluya. Gloria a Dios. Allí estaba nuestro Padre, en el lugar que Dios lo puso, en el lugar preparado por Él, en un lugar privilegiado en toda la tierra, pero un lugar, el lugar donde Dios lo puso. Allí fue probado nuestro Padre. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ese jardín era un jardín de adoración. Si nuestro Padre tenía relación con alguien ahí, ¿con quién era? Con Dios. Pues era Dios quien le hablaba. Y Él con Dios. Era Dios quien después les trajo los animales, les dijo, póngale nombre, y Dios le puso nombre. ¿Con quién era su relación? Con Dios. Pero además el lugar está descrito como un gran templo de adoración. ¿Y usted sabe por qué? Cuando miramos el jardín del Edén, a la luz de toda la revelación de Dios, vemos que el tabernáculo tenía cosas similares al jardín. El tabernáculo era el lugar de adoración de Dios. Estaba cubierto ¿de qué? De oro. Y aquí nos dicen que aquí había mucho oro en este lugar. El tabernáculo, ustedes pueden ver que el tabernáculo es una expresión de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén que somos nosotros. Dice la Escritura que de su trono, del trono de Dios, sale un río de agua viva. Y en el jardín del Edén salía un río de agua viva que regaba toda la tierra. Hermanos, de que la Nueva Jerusalén, ¿de qué está construida? ¿Cuántas piedras hay en sus muros? ¿Cuántas piedras preciosas? Esas son las mismas piedras preciosas que son mencionadas en el jardín. Este era no solo un jardín, era un gran templo para adorar a Dios. Era un lugar de adoración. Un lugar de adoración, un lugar provisto por Dios, el mejor lugar donde Dios puso al hombre. Allí es donde fue probado nuestro Padre. Un lugar privilegiado para ser probado realmente. Pero veamos el contexto. Veamos el contexto. ¿Qué estaba haciendo el hombre? ¿A qué se estaba dedicando el hombre cuando fue probado? Se estaba dedicando, ¿usted sabe qué? A trabajar. ¿A cuántos les gusta trabajar? ¿A cuántos no les gusta trabajar? Déjenme decirle que el trabajo no vino después del pecado, como algunos piensan. No, el trabajo no es una maldición por el pecado. No, el trabajo es una bendición.
Ahí están las mujeres diciendo, por eso yo trabajo fuera. No. Hay trabajos y trabajos, y no quiere decir que todos los trabajos de una mujer fuera sean pecaminosos. Solo que vemos en las escrituras que casi todas las mujeres trabajaban en el contexto de su hogar, pero las mujeres trabajan mucho. Hay países que las amas de casa reciben salario. Y yo hace rato, desde que entendí esto, yo trato de predicarme a mí mismo que el salario que me paga la iglesia por mi servicio, pero además cualquier ayuda que pueda llegar a mí y que sea parte de mi bolsillo, entre comillas, es del bolsillo de mi esposa también. ¿Por qué? Porque ella trabaja y sin ella mi trabajo fuera nulo. No pudiera hacer yo nada de lo que hago si no fuera por mi esposa. Pero ella ahora se aprovecha de eso y no me dice lo que coge. Y me reporta nada más, no, gasté tanto y tanto, por lo que ya compró. Ay, Dios mío. Bueno, ahí estamos ahora tratando de llegar a un equilibrio, a ver cómo hacemos eso. Pero sí, la ama de casa trabaja. Y la mujer, la madre, trabaja todavía mucho más que la ama de casa. Una ama de casa solamente, pensando en ama de casa, solamente ama de casa sin hijos, ya es ama de casa. Y usted sabe cuánto trabajo hay en una casa, eso no tengo que explicarse, eso usted lo sabe. Pero además de eso, con hijos pequeños, el trabajo se multiplica. ¿Cuánto debemos pagarle a esa mujer que está haciendo un trabajo súper intenso con nuestros hijos, con el futuro de esta familia y también del pueblo y luego de la nación? ¿Cuánto debemos pagarle? ¿Qué trabajo más importante puede ser que el trabajo de una mujer en la casa? El hombre estaba trabajando porque Dios lo puso a trabajar. Miren nuestro texto en la segunda parte del verso 15, como dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El huerto era hermoso, era como un jardín preparado por Dios. Pero ¿saben qué? Desde la creación, antes del pecado, una creación, una tierra sin que alguien la labre tiende al desastre, tiende al desorden, tiende a perderse las tierras. ¿Sabes lo que es eso, verdad, Pedro? Tú sabes lo que es eso. Una tierra que no se atiende es una tierra que se pierde en hierba. No es una tierra que sola se ordena así con el cañaveral, que Andrés sabe muy bien que es un cañaveral. Pregúntale a Andrés, que sabe mucho de eso. No sale un cañaveral si no siembras la caña, si no cosechas con inteligencia la caña. Y si alguien quiere saber de caminar por dentro de cañaveral, pregúntale a Andrés también. Los que no vinieron a la parte de la oración no saben, no entienden el chiste. Pero sí, hermanos, desde la creación, antes de la caída, cuando todo estaba en orden, Dios nos puso aquí para cosechar la tierra. Dios nos puso aquí para dar orden a su creación. Dios nos puso aquí para que labráramos la tierra, le diéramos orden, la cosecháramos. Lo más importante ya Dios lo hizo. Sí, porque algunos agricultores dicen: mira lo que he logrado, mira mi cosecha de cebolla. Gracias a Dios, amigos. Gracias a Dios. ¿Qué tú hiciste? Sí, tú sembraste la semilla que Dios dio. Tú la sembraste en la tierra que Dios hizo que produjera una planta a esa tierra. Dios le dio orden a esa semilla que saliera, que brotara y que diera frutos. Por la gracia de Dios, pero además el agua que tú le echaste, o bien cayó del cielo, o bien cayó antes del cielo. Y tú la tomaste de donde están los almacenes que Dios te reservó para eso. Solo la tomaste, gastaste un poquito de dinero para hacerla salir de esos almacenes y regarlo a la tierra. Pero tú, sí, Dios creó la tierra para que trabajáramos, para que nosotros la lleváramos a un orden y diera frutos. El trabajo es
bendecidos y ordenados por Dios. Sí, cuando tú y yo trabajamos, cuando nosotros trabajamos en cualquier área que nosotros estemos dotados y llamados por Dios para ello, estamos adorando y sirviendo a Dios. Porque Dios nos puso aquí para labrar la tierra y cuidarla. Dios le asignó ese negocio y ese empleo a nuestro Padre. Lo puso allí. Fíjense, cuando leemos de Leviatán, ¿qué dice? Que los mares donde Leviatán juega. Pero nosotros no estamos aquí para jugar. Eso hay que decírselo a nuestros hijos. Que a veces tienen telefonito en mano, rácata, 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 rácata. A veces hay que decirle, ven para acá, Pipo. Te voy a enseñar a destornillar un tornillo, a poner un tornillito, con papá, a lo que sea. Coge ahí, mira como papá, coge el martillo, alcánzale el martillo, papá, y que vea a papá trabajar. Porque Dios nos puso aquí, no para jugar, nos puso para labrar la tierra, para cuidarla, para que este mundo nosotros lo administremos. Ustedes saben que muchas veces, ustedes saben cuánta bendición ha sido lo que nos hemos expuesto en Génesis. Las pocas porciones, ¿qué pasa? Que yo no solo tengo la dicha de predicarles, tengo la dicha de exponerme a mucha lectura bíblica, muchos comentarios antes de predicarles. Entonces leo muchas cosas y no les puedo predicar todo lo que leo, pero soy muy beneficiado. Por eso me encanta que Dios me haya llamado a hacer esto. Y personalmente me he beneficiado mucho de la predicación de Génesis. Y sabes que hoy en día yo me puedo enfrentar a cualquier situación, ya sea una situación mecánica en un equipo, ya sea en el hogar, ya sea de familiar, ya sea lo que sea. Yo tengo un mandato de Dios. Dios me puso aquí, me hizo a su imagen y se me cansa y me dijo, oye, gobierna la tierra. Así que yo no tengo que menguarme y decir, ay, ¿cómo hago esto? ¿Y ahora qué hago? No, Dios me dio capacidad para hacerlo. Hermanos, qué bendición. Tú te enfrentas a la vida diciendo, esto yo lo puedo hacer. Yo no soy suficiente para hacerlo, pero Dios me ha puesto aquí para yo pensar, puedo usar herramientas, puedo usar a mis amistades, incluso mis relaciones, pero yo puedo hacerlo. Dios me ha capacitado para ello y me enfrento, no orgullosamente, no prepotentemente. Yo soy débil, soy frágil, pero Dios me ha capacitado para llenar la tierra, sojuzgarla, gobernarla. Entonces, enfrento los problemas como lo que soy, como diríamos, un hombrecito. ¿Sí? Tú eres un hombrecito arriba, párate, levántate, eso no es un problema. Eso hay que enseñárselo a nuestros hijos también. Hey, tú eres un hombrecito y Dios te dijo, llena la tierra y júzgala, gobiérnala de parte suya. Así que levántese, usted sí puede hacer eso. Ahora, si usted se dedica todo el tiempo a estar jugando, hay muchas cosas que no vas a saber hacer, que no vas a estar, pero tienes el material dentro de ti para hacerlo. No estoy diciendo a nadie que descubra el gigante que hay en ti. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Solo le estoy diciendo que Dios nos ha capacitado realmente para llenar la tierra, eso es un gata, para trabajar en esta tierra. Sí, para trabajar en esta tierra, tener empleos, tener servicios en esta tierra. Dios puso a Leviatán a jugar, pero nosotros no. El paraíso mismo no era un lugar exento de trabajo. No fuimos enviados al mundo para estar ociosos, sin hacer nada. No fuimos enviados para eso. El que nos hizo alma y cuerpo, ¿verdad? Sí, bueno, nos ha puesto a trabajar. El que nos dio esta tierra como morada especial, donde tú tiras una semilla de mango y das una mata de mango con mangos riquísimos, ese mismo nos puso a trabajar. No tirar la semilla donde quiera, sino donde estudiar dónde va a salir esta mata y cuánto va a beneficiar o dañarnos. O sea, nos puso a trabajar y a pensar. Alguien dijo, el que nos dio el ser nos ha dado negocios.
para servirle a Él. Él es. Cuando nosotros, hermanos, estamos trabajando y labrando la tierra, ¿a quién estamos obedeciendo? A Dios. Cuando usted está recogiendo basuras en la calle, limpiando la calle, ¿a quién está sirviendo? ¿Quién te mandó a poner este mundo en orden? Dios. Cuando usted está fregando los platos en la cocina, mujer, no es que este esposo machista quiere que yo friegue, no, usted está poniendo las cosas en orden en el lugarcito que Dios le puso. Usted está sirviendo a Dios. Es distinto fregar platos para la gloria de Dios que para el machista este que no le gusta fregar. Es distinto. Es una manera completamente distinta de ver la vida. Y es importante que la veas de esa manera, porque esa es la manera de ver la vida. Estamos aquí puestos por Dios en el lugar donde tú estés. Dios te está mirando. ¿Para quién estás trabajando? Si lo vas a hacer para tu marido, o para ti, o para la suegra, no lo vas a hacer bien. Si lo haces para la gloria de Dios, entonces va a ser distinto. ¿Se acuerdan de la empresa en los Estados Unidos que produce? Esta empresa, yo no puedo repetir el nombre porque es que es muy popular en los Estados Unidos, pero yo ya vi su nombre. Yo sé que ella es especialista haciendo unos sándwiches de pollo y también hace unas ensaladas. No quiero provocar hambre aquí en nadie, no quiero hacer que se caiga la baba de nadie, pero esto es lo que hacen ellos especialmente. Ellos se caracterizan por hacer unos sándwiches de pollo que son mucho mejor que las McDonald's. Ellos se especializan por hacer unas ensaladas, dicen, naturales, que son riquísimas. Lo hacen rápido, trabajan, recuerden, de lunes a sábado, pero el día del Señor no trabajan, aunque las demás empresas vendan mucho. Ellas no les hace falta, ellos no les hace falta, porque en los 6 días de trabajo ellos ganan mucho más y venden mucho más que todas las demás empresas, que McDonald's y todas las demás. Esa misma empresa se caracteriza por un servicio excelente. Un servicio excelente, dicen todos los que se acercan allí, a todos los que se acercan a un puesto de esta empresa en los Estados Unidos, a uno de sus tantos restaurantes. Cuando se acercan allí y son servidos, dicen que se sienten de manera totalmente distinta. ¿Usted sabe por qué? Bueno, ya les dije, el dueño de esta empresa es un cristiano. Siempre ha sido un cristiano activo. Son cristianos bautistas, deben ser refumados, ¿no? Son cristianos bautistas de hace muchos años. Sus principios son bíblicos y la mayoría de los que trabajan en su empresa son creyentes. Gloria a Dios. Lo hacen para Dios. Sirven a las personas como sirviendo a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y esa es la realidad. Cuando tú estás haciendo un servicio a cualquiera, usted está sirviendo a Dios. Usted está sirviendo a Dios, haciendo lo que haga. Miren lo que dice Matthew Henry. Los empleos, creo que me quedé en medio de lo que estaba diciendo alguien, ¿no? Bueno, termino la frase de ese alguien que les traigo. El que nos dio el ser nos ha dado negocios para servirle a Él y a nuestra generación y para trabajar en nuestra salvación. Ahora, dice Matthew Henry, los empleos seculares, o sea, estamos hablando de empleo, no está hablando de un pastor, está hablando de todo tipo de empleo. Los empleos seculares concordarán muy bien con un estado de inocencia y una vida de comunión con Dios. Y lo aclara ahora, dice, los hijos y herederos del cielo, mientras están aquí en este mundo, tienen algo que hacer en esta tierra. Carpintero, trabaja en servicios comunitarios, cortando hierba, recogiendo basura, son albañiles, son barberos, qué sé yo. Pero todo lo que estén haciendo aquí en la tierra, dice que debe ocupar su tiempo y sus pensamientos. Debe ocupar su tiempo y sus pensamientos. Dice, y si lo hacen con la mirada puesta en Dios, le sirven tan verdaderamente en ello como cuando están de rodillas. Eso lo dijo Matthew Henry. Si usted cree que es una herejía, es una herejía de él. Pero lo que él está diciendo es que cuando usted hace un servicio para Dios y para el prójimo,
es el servicio que Dios te ha capacitado para hacer en este momento, hazlo de esta manera, y cuando lo haces así, estás ocupando tu tiempo, estás ocupando tu mente, estás ocupando tu mente en algo que Dios te puso a hacer. Lo estás haciendo para Dios, y eso da gloria a Dios, y estás sirviendo a Dios de esta manera. Notemos, hermano, cómo la vocación del labrador de la tierra es una vocación bien antigua. Nuestro padre era un agricultor, era necesario, incluso en el paraíso. El jardín de Edén, aunque no necesitaba que lo deshiervaran, quizás porque no había espino, no había quizás mucha hierba molesta antes del pecado, sin embargo debía ser cuidado y debía ser mantenido para que, dice, lo labrara y lo cuidara. Quiere decir que la creación, incluso en el tiempo primitivo, necesitó de la industria del hombre, necesitó que el hombre trabajara. Ahora, hay un verdadero placer en el trabajo al que Dios nos llama y en el que Dios nos emplea. Hay un verdadero placer en eso. Dios nos llama a hacerlo y hay placer en ello. El trabajo de Adán estaba muy lejos de ser un problema. A algunos es fastidioso trabajar, pero hermano, ¿por qué? Usted puede gozarse en el trabajo que hace. Usted debe gozarse en el trabajo que hace. Ahora, el trabajo antes de la caída todavía, por supuesto, con mucho más dicha. Después de la caída dice, con el sudor de tu frente te podrás, pero siempre va a minorar ese sudor cuando usted entiende para quién está trabajando. En el caso de Adán, era un placer, era uno de los placeres del paraíso. Trabajar, servir, ver el huerto crecer. Adán no hubiera sido tan feliz si hubiera estado ahí, tirado ahí en la hierba, sin hacer nada. La ociosidad no hace feliz a nadie. No hace feliz a nadie. Y eso usted lo puede saber. Tú quieres ver una persona más infeliz que ese que está ocioso sin hacer nada, y dice, oye, qué hueso tengo. Mientras menos hace, menos quiere hacer. Es un infeliz. No habría podido ser feliz si hubiera estado ocioso. Sigue siendo hoy una ley. El que no trabaja no tiene derecho a comer. Y es importante que sepamos que trabajar no es pasar trabajo. Hay una cosa que es pasar trabajo. Y quien dice, no, ¿en qué tú trabajas? No, yo tengo una cafetería. Pero te veo tranquilo, sí. Estoy aquí pensando qué voy a comprar mañana. Pero lo tuyo es la motorina y camina para allá. Bueno, yo estoy trabajando. Que tú lo que quieres es que yo dé pico y pala y eso es trabajo. No. Pasar trabajo no es trabajo. Hay muchos tipos de trabajo. Muchos tipos de trabajo. Y no todos son con el mismo esfuerzo físico. Pero todos son servicios y trabajos importantes. Que bueno, usted no sabe el trabajo de una cafetería hasta que usted no está sediento y hambriento y te encuentras en una cafetería. ¿Te recuerda el tiempo en Cuba donde no había una cafetería en ningún lado? Yo doy gracias a Dios, sobre todo cuando viajo, porque soy de los que desayuno bien en casa, trato de merendar o almorzar bien en casa para no tener que comer nada afuera. Lo siento por los que tienen negocio de cafetería. Van a ganar poco conmigo, pero no todos son como yo. Pero cuando yo salgo de mi pueblo y voy a otro, sobre todo cuando estaba en asunto de medicina con mi esposa, pues allí llego y agradezco cada cafetería. Es una bendición para mí, es un oasis para mí. Qué servicio tan provechoso para el hombre que haya en muchos lugares un lugar donde tú puedas comer y beber algo sano, bien servido, con una persona con atenciones. ¿Cómo uno agradece eso? Qué bendición eso. Y tener bastante oferta hace eso mejor, porque puedes escoger y también porque los precios no van a ser muy elevados, van a ser más equilibrados, pudiéramos decir, aunque sean siempre un poco altos para nosotros. Pero es una bendición. Sirvamos a Dios en el lugar donde estemos, hagámoslo. Ese era la función de Adán en el momento de la prueba. Él estaba bien ocupado, estaba deleitándose en su trabajo. Entonces tenemos un Adán que fue probado en el mejor lugar
lugar preparado por Dios con todas las condiciones, pero también fue probado no solo en el mejor lugar, sino en un lugar donde él estaba ocupado favorablemente. Él estaba haciendo obras que él quería hacer y él así estaba adorando a Dios. Él estaba deleitándose en su trabajo. En esas condiciones, nuestro Padre fue probado. Y por último vamos a ver los detalles de la prueba. Los detalles de la prueba los vemos en los versos 16 y 17. Dice así: y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Vamos a leer hasta aquí primero. Primero vamos a ver el autor. ¿Quién es el autor de la prueba? Dios. Jehová Dios. Jehová Dios. Se usan dos palabras aquí, por cierto. Ya no es solo Elohim, sino ahora está Jehová Dios. Elohim Adonai. Entonces ahora, ¿qué tenemos? Bueno, que hasta ahora hemos visto a Dios como creador, ¿verdad? Como el poderoso creador del hombre y el generoso benefactor del hombre. Puso un huerto para él. Pero ahora aparece una faceta en Dios que, aunque no nos guste, es una realidad de Dios. Él no es solo nuestro creador y ya por eso merece gloria y adoración. Él no es solo nuestro benefactor. Y eso es bueno, eso es lo que queremos en todas las cafeterías. Hablando de las cafeterías, la tenemos cogida con ellos ahora. Vamos, Dios bendiga nuestro negocio. Bueno, Él es tu benefactor, pero también Dios es tu gobernante y legislador. Dios bendiga nuestro negocio, pero le robo a todo el que le pueda robar. Dios bendiga nuestro negocio, pero en vez de ganarme 20 pesos en cada cosa, me voy a ganar 100 pesos, no me importa. Y nunca pienso en las personas. Dios bendiga nuestro negocio, pero cuando viene un pobre que yo sé que no tiene dinero, nunca le voy a regalar ni un vaso de refresco. Dios bendiga nuestro negocio, pero a todo el que le pueda vender, en vez de, no sé, 20 onzas de algo, le vendo 17 y le digo que le vendí 20. ¿Cómo es eso? Dios es tu benefactor, pero también es tu legislador, es tu gobernante, es tu Señor. Amén. Y el hombre necesitaba escuchar que él estaba ahí, pero él tenía que recibir órdenes del Señor. Él no solo debía trabajar, él debía trabajar y hacer lo que Dios le había mandado hacer. No solo la ociosidad se condena aquí, se condena también el hecho de que cada uno quiera hacer lo que bien le parezca. Sí. Mandó Jehová Dios al hombre. Dios le dio una orden. Y ahora Dios lo puso en el jardín del Edén, no para que viviera allí como podría enumerar, sino que para enumerar las bestias y demás, ¿no? Sino para que estuviera también bajo su gobierno. Así como no se nos permite estar sin trabajo, tampoco se nos permite hacer lo que nos da la gana en este mundo. Cuando Dios le dio al hombre un dominio sobre las criaturas, le hizo saber que aún él mismo estaba bajo el gobierno del Creador. Tú vas a gobernar las criaturas, tú vas a gobernar toda la tierra, pero tú estás bajo dominio también. Tú estás bajo un gobierno también. Y nosotros tenemos que saber que eso no ha cambiado. Dios nos puso aquí, pero Dios está por encima de nosotros. Y no solo nos pone a que nosotros vivamos, nos da órdenes de cómo debemos vivir. Él es nuestro legislador, Él es nuestro Señor. Ahora, en relación a esta prueba también podemos ver el receptor de la prueba, que indudablemente es el hombre, ¿verdad? Dios, dice aquí, mandó Jehová Dios al hombre. Ahora, ¿qué nos revela del hombre esto? Bueno, nos revela que el hombre es superior a los animales. Y aunque por ahí amen mucho más a los perros que a veces que a los animales, y estamos dispuestos a amar a cualquier animalito. Ay, pobrecito el animalito, ¿de cuánto ese perro hace que no come? Pobrecito, mira qué flaco. Y sin embargo vemos una persona pasando tan flaco como el perro y no nos apiadamos de él. Nos apiadamos a veces del personaje de la novela y lloramos y todo, pero la persona que va a pedirnos un pedazo de pan, decimos,
ese viejo con que se apeste, dile que no hay nada aquí. Hermanos, todos los hombres somos hechos a imagen de Dios, pero además tenemos lo que ningún animal tiene. Tenemos órdenes de Dios. Dios nos habla a nosotros, no a los animales. Dios se dirige hacia nosotros. Dios se relaciona con nosotros, no con los animales. Dios le dio una orden al hombre, pero eso honra al hombre. En toda su creación nadie había recibido una orden de su creador. El hombre sí. Eso habla de la dignidad del hombre. Dios se relaciona con el hombre. Dios habla con el hombre. Cuando una persona es superior a otra, usted ve que ni le dirige la palabra, y eso es normal, ¿sí o no? Imagínense una persona muy importante que esté pasando por aquí ahora, y que de buenas a primera, esta es una persona muy importante, le diga, Newis, por favor. Y yo voy a decir, ay, yo. Sí, usted, por favor, venga acá. Se dignó a mirarla y a dirigirle la palabra. Imagínense, en toda la creación Dios le dijo a Adán, a ti, te pongo aquí, a ti te digo, cultiva la tierra, coséchala y come de todo árbol del huerto. Solo a Adán, solo a nuestro Padre Dios se dirigió. Entonces eso nos habla de la dignidad humana. Pero también en la prueba nosotros vamos a ver con el hombre, que fue una prueba dada al hombre, y somos dados a quejarnos de esa prueba, somos dados a hablar muy mal de esa prueba. Sin embargo, nosotros tenemos que ver la gracia de Dios en esta prueba. Hay mucha gracia del Señor en esta prueba. Ya vimos mucha de la gracia. ¿Dónde estaba nuestro representante? En el mejor lugar que podía estar en el mundo. Pero también, ¿qué estaba haciendo? Pues trabajando, ocupándose en guardar esa tierra gloriosa que Dios había puesto en su lugar. ¿Rodeado de qué? De abundante agua, de abundantes frutos, de oro, de piedras preciosas. Allí estaba el hombre. Ya vemos mucha gracia. Pero además de eso, cuando nosotros vemos que hay una conformación de la felicidad del hombre, cuando Dios le dice, de todo árbol del huerto podrás comer libremente. En la prueba se le muestra al hombre cuánta bendición tenía, cuánta bendición podía seguir teniendo. Hermanos, esto no era solamente una concesión de libertad para que él tomara de los frutos deliciosos en el paraíso. Frutos que a lo mejor tú y yo diríamos, bueno, él se los merece porque él estaba trabajando el huerto. Pero no era solo eso. Dios le estaba diciendo además que tenía una garantía de vivir por mucho tiempo, con mucho placer. Pero además, tú y yo tenemos que recordar qué árbol había en el medio del huerto. Y él le dijo, come de todo árbol del huerto. ¿Cuál árbol estaba incluido? El árbol de la vida. Era el centro del huerto. Cristo era el centro del huerto y podía comer en abundancia. De todo árbol podía comer. Pero él no debía comer solo de un árbol. Solo de un árbol no debía comer. Pero ¿cuánto podía comer? ¿De cuántos árboles podía comer? ¿Cuánto podía gozar del árbol de la vida mismo? Y nosotros sabemos que podía comer de ese árbol. Sí, ese árbol no era prohibido comer. Y lo sabemos por el capítulo 3. Cuando es sacado del Edén, es sacado del jardín. ¿Por qué? Porque Dios dice, el hombre ahora puede comer del árbol de la vida. O sea, que estaba ahí al acceso para comer. Ahora, lo que podía perder, también hay que notarlo en esta prueba, porque se le dice, morirás. Aún Adán, en su inocencia, fue intimidado con una amenaza. ¿Sí? Morirás. Indudablemente la palabra morir, sobre todo en el contexto de Adán, implicaba separación. Implica la palabra morir separación, separación de Dios, separación de la vida
separación de lo que te bendice y beneficia, separación. Con esto se intimidó a Adán. Usted y yo sabemos que Adán era justo. Usted y yo sabemos que no había pecado en él. Sin embargo, se le intimida con morirás. Se le dice, vas a morir. Se le infunde temor a Adán. A pesar de él estar en un estado de inocencia. A pesar de él estar en un estado muy beneficioso en comparación con nuestro estado. No había caído en pecado, no había una naturaleza pecaminosa en él. Y sin embargo se le dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, hay mucha misericordia en esta declaración. Hay mucha gracia en esta prueba. ¿Usted sabe por qué? Porque este infundir temor era de beneficio para él. Siempre cuando Dios nos amenaza es de beneficio para nosotros. Fíjense que el principio de toda sabiduría, ¿qué cosa es? El temor a Dios. ¿Temor a qué? A sus declaraciones severas sobre el trato con el pecado. Temor a Dios cuando nosotros sabemos que es verdad lo que Dios dice y que nos pueden venir males sin números, le creemos y le tememos. El temor nos hace bien. Si le hizo bien a Adán, ¿cómo no nos va a hacer bien a nosotros? Si pretendía hacerle bien a Adán, ¿cuánto más a nosotros? Si en un estado de inocencia se le infundió temor, se les dijo, se le amenazó y eso era para hacerle bien, ¿cuánto más no nos hace falta a nosotros? Por eso alguien dijo, aún Adán en su inocencia fue intimidado con una amenaza. El temor es uno de los asideros del alma, y para que entienda la palabra asidero, sigo leyendo, por medio del cual es asida y retenida. En otras palabras, asidero del alma es que agarra el alma para que el alma no se desenfrene. El temor es uno de aquellos mangos por los que se sostiene el alma para que no se desenfrene al pecado. El temor. Si él necesitaba eso, ¿cuánto nosotros? Antes de concluir, miremos la seriedad del pecado, porque nosotros sabemos el resultado fatal de esta prueba. Solo un pecado, solo una prueba que no pasó, solo esa, y fue suficiente para arrastrar a Adán y a toda su descendencia a una maldición horrible. Tratemos seriamente con nuestros pecados, hermanos y amigos. Veamos seriamente nuestros pecados, porque eso traen consecuencias serias realmente. Pero miremos la gracia de Dios en esa prueba. Solo una prueba sencilla. No comas. Pudo haber sido mucho más fuerte esa prueba. Pudo haber sido al revés. Puedes comer solo mango. Todos los demás no puedes comer. Y hubiera sido misericordioso de parte de Dios también, porque el mango es riquísimo. Pero no solo podía comer mango, podía comer todos los frutos. Todos. Podía comer hasta del árbol de la vida. Solo no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solo eso. Concluyo diciéndote que nosotros sabemos el resultado, recordándote que nosotros sabemos el resultado de la prueba a nuestro Padre. Nosotros experimentamos a diario la ruina que esa prueba incumplida trajo sobre nosotros. Experimentamos a diario esas ruinas que vinieron por la transgresión del mandato positivo de la prueba a la que se expuso el hombre.
pero también conocemos de nuestro glorioso representante del pacto de gracia, que también Dios le pudo hacer. Porque Dios puso a nuestro representante natural ante un pacto de obras que Él incumplió. Pero a Dios le pudo hacer también un pacto de gracia, beneficiar a muchos en ellos y poner a otro representante. Y como nuestro representante no pudo pasar una prueba tan sencilla y con tanta bondad y gracia, entonces Dios envió a su propio Hijo. Entonces el Padre envió a su propio Hijo. Entonces Dios mismo dijo: yo voy a pasar la prueba por los hombres, hermanos, porque así le plugo. Nada en nosotros lo obligó a hacer eso. No hay nada bueno en nosotros que dijo: ay, es que yo tengo que salvar a Marquitos porque no puedo vivir sin Marquitos. No. Dios libremente, voluntariamente, muy condescendientemente, Gloria a Dios. quiso salvar a muchos que no merecían ser salvados, Amén. y envió otro representante. Pero ahora no quiso enviar un ángel. No dijo: déjame buscar a Abraham o a David o a un hombre importante, bueno y fuerte. No. No dijo: déjame ver si el ángel Gabriel pudiera hacerlo. No. Dijo: como esto debe salir bien, voy a hacerlo yo mismo. Y él mismo se hizo hombre y vino a pasar la prueba por todos su pueblo, todos, para que ninguno de su pueblo y sus escogidos, los que él quiso amar, dentro de esa masa que no merecía ser amada, Dios quiso amar a muchos y envió a un representante. Ahora nuestro representante para salvación en el pacto de gracia, Cristo, ese no estuvo en un Edén, nunca estuvo en un Edén. De hecho, en ocasiones tuvo que decir: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, generación incrédula y perversa? Él no estaba solito allí. No, él estaba rodeado de gente incrédula y perversa. Él estaba en un mundo hostil a Dios. Él vino a su pueblo y los suyos no lo recibieron. Desde que nació querían matarlo. Mataron a multitudes de niños por matarlo a él, por querer matarlo a él. A ese mundo vino. Nació en un lugar y las personas, todos nosotros estábamos entretenidos. Tuvieron que venir ángeles a decir: oye, en Belén de Judea acaba de nacer el Salvador. Hay buena voluntad de Dios en el cielo para los hombres. Y ustedes están aquí como si nada estuviera pasando. Nuestro representante vino a un mundo hostil, a un mundo que no lo estaba recibiendo, que no lo estaba esperando. Solo algunos por pura gracia lo estaban esperando. Solo algunos como Simeón o Ana por pura gracia lo estaban esperando. Y este no fue puesto en un Edén, fue llevado al desierto por el Espíritu. A un desierto. A un desierto. Aquel en Edén, rodeado de árboles frutales, podía comer de todo. Oh, este es nuestro otro Adán, nuestro otro representante, el segundo Adán. Ese es el que yo quiero. Este Adán, yo debo amarlo. Yo debo gozarme y deleitarme en ese segundo Adán. Porque ese vino fue puesto en un desierto por mí. Estuvo 40 días sin comer. Aquel ni un día. Aquel tenía todos los árboles frutales ricos para comer, agradables a la vista. Lo podía comer todos. Este no comió ninguno. Y no fue probado allí por Dios. Mismo Satanás vino y no lo tentó una vez, lo tentó 3 veces. Pero pasó la prueba. Bendito representante nuestro,
Padre nuestro, Amén. bendito Aleluya. representante nuestro, el segundo Adán. ¿Cómo debo amar yo a ese segundo Adán que me amó a mí primero? Qué prueba tan poca, con poca gracia y con poca misericordia tuvo que pasar por mí, pero salió victorioso. Qué bueno que yo puedo decir, yo estoy en Cristo. Yo no paso ninguna prueba porque primer Adán caracteriza mi vida, pero en Cristo las paso todas, porque el segundo Adán, mi Cristo, mi Señor, mi Salvador, pasa todas las pruebas. Amén. Por eso el apóstol y todos los cristianos después de él podemos decir, en Cristo somos más que vencedores. En Él somos más que vencedores. Amén. Padre, gracias. Gracias por revelarnos cuánta bondad, cuánta misericordia hubo en la prueba de nuestro padre Adán. Pero también por mostrarnos que la historia no quedó allí, sino que nuestro segundo representante, el que pusiste tú, aquel que es mediador de todo tu pueblo, ese sí pasó la prueba y con pésimas condiciones. A ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea, Dios, toda la gloria Amén. en Cristo Jesús.